Hola, hola. Hola, hola chicos. Ok, ya veo que están llegando poco a poco. Qué gusto me da. Vamos a esperar que se conecten algunas personas más y vamos a estar pues iniciando la conferencia Los parientes pobres del COVID en unos minutos más. ¿Sale? Hola, mi adorada Sari. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos. Saludos a todos los que se están ya conectando. Y bueno, pues espero se encuentren muy bien. Espero que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues bueno, les esté generando eh, pues mucho aprendizaje, porque al fin y al cabo de eso se trata. ¿Sale? Bueno. Ay, mi amiga Paula hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto desde la Ciudad de México. Desde allá nos está viendo también. José Guadalupe Martínez, buenas tardes, bienvenido, 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 bienvenidos todos, qué gusto poder pues estar aquí un rato con ustedes en sabadito, entonces eso está súper padre. Hola Pau adorada, ¿qué tal? ¿Qué tal? Miriam, aquí estás, saludos. Pau Sabino, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Pues ya, estamos aquí listos para iniciar, para compartirles un poquito de mi experiencia en cuestión psicológica y bueno, pues a nivel personal también. Entonces aquí vamos a estar un ratito charlando, platicando con ustedes, pues justamente de esto. Ay, acá está mi coach de natación, mi adorada Ivonne, ¿qué tal? Saludos, qué gusto verte. Saludos, qué gusto chicos. Mi hermanita. Hola hermanita. ¿Qué tal? Qué gusto verles. Pues bueno, para mí es muy importante siempre la puntualidad, sobre todo por respeto a los que ya están. Así que pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues darle las bienvenidas más que nada. Yo sé que estamos ahorita viviendo un momento histórico, único incluso, en el cual no hay como un punto de referencia. Entonces, justamente por ello es importante conocer desde diferentes ámbitos, pues esto justamente lo que es la pandemia, justamente lo que es el virus, es una enfermedad que realmente no hay un conocimiento a ciencia cierta de lo que está pasando, pero está tocando otras esferas que son muy importantes, justamente la parte psicológica, esta parte que si bien es cierto es tan importante como la parte física, pero muchas veces se tiene descuidado. Entonces, justamente por ello estamos hoy aquí, es por ello que quise compartir con ustedes esta plática, esta conferencia, y bueno, pues justamente. Así que bienvenidos a todos. Para los que están conectados o se estarán conectando y no me conocen, bueno, pues yo soy Samuel Zamudio, soy licenciado en psicología y máster en dirección de talento humano. Un poquito de mi experiencia, ejerzo la psicología clínica, la psicología organizacional en el reclutamiento, capacitación y adiestramiento de personal. Y bueno, también la parte educativa, tengo la oportunidad pues de asesorar a jóvenes a nivel universidad, entonces son diferentes áreas
que tengo la fortuna pues de estar justamente, ¿no? Envuelto en ello, y pues eso a mí me da mucho gusto, me da gusto también compartir con ustedes este tiempo. Muchos me preguntaban justamente por el título de la conferencia, los parientes pobres del COVID. Y muchos me escribían y me dicen, ¿por qué los parientes pobres? ¿Qué tiene que ver esto, no? Y justamente yo pienso que dentro de todo suceso que vivimos, existen cosas positivas y cosas negativas dentro del mismo suceso. Y yo me puse a pensar, dije, dentro del COVID hay cosas que realmente son como muy pobres, muy austeras, muy dolorosas, todo esto en sentido figurado. Entonces, los parientes pobres del COVID son justamente estas emociones, sentimientos y sensaciones que no son tan gratas para el ser humano. Eh, a raíz de todo esto que se ha generado a nivel pandemia, tiene que ver mucho con esta parte de las emociones y sentimientos que tenemos los seres humanos. Como no hay un punto de partida en esta pandemia justamente, es una mezcolanza de emociones y sentimientos que simplemente no las sabemos manejar. ¿Y cuáles son esos parientes pobres? Justamente vamos a hablar de ellos. El primer pariente pobre, justamente, aquí lo tengo, es el miedo. ¿Sí? El miedo. Este miedo, que si bien es cierto es una emoción primaria, que de alguna otra forma tiene una importancia o un objetivo muy relevante, que es el ponernos a salvo cuando pues nos sentimos inseguros, ¿no? Esta parte, justamente, este es uno de los primeros parientes pobres que yo quise describir, porque el hecho de no conocer qué nos puede ocurrir nos provoca esta parte de miedo, justamente lo que yo decía. Entonces, el miedo se puede manejar o se puede sentir desde diferentes áreas. Ay, saludos Vivi, saludos a María, aquí me están llegando muchos saludos, gracias por estar, muchas gracias. Justamente, retomando el punto del miedo, los miedos que tenemos pueden ser de diferente forma, pero justamente este miedo a lo que es el COVID, a lo que es al estar encerrado, a lo que es justamente el poderte contagiar, ¿sabes? Pero creo que el miedo más importante o lo que nos provoca el mayor miedo es justamente la muerte. Porque si bien es cierto que es una enfermedad nueva, justamente por ello no sabemos cómo se va a manifestar en cada uno de nosotros. Entonces, el primer pariente pobre del COVID es justamente el miedo. Este miedo que muchas veces lo que hace es paralizarnos y no nos permite accionar, no nos permite llegar a hacer cosas más importantes, ¿sabes? Entonces, justamente el miedo es uno de ellos. El segundo pariente pobre es la tristeza. Ciertamente, la tristeza. ¿Qué nos da tristeza en este confinamiento? Yo creo que todo nos puede llegar a dar tristeza. El hecho de no estar haciendo nuestras actividades como normalmente las hacíamos. Entonces creo que este es uno de los parientes pobres del COVID, justamente la tristeza. Se vale estar triste, es entendible estar triste. Lo que también tenemos que tener muy en cuenta es justamente el hecho de trabajar con esta tristeza, hacerla como muy consciente y entender que esta tristeza está relacionado justamente con el miedo, justamente con algunas cosas que ya no podemos realizar como lo hacíamos antes, o incluso por el simple hecho de haber dejado de hacer cosas que para nosotros era satisfactorio. Entonces, justamente lo que es la tristeza es el segundo pariente pobre del COVID, y que está muy relacionado y que de una u otra forma todos los estamos sintiendo, ¿saben? Ya sea que hayas tenido la enfermedad o no, o hayas sido un cuidador, un familiar, que tengamos, si nos ponemos a analizar, todos hemos conocido a alguien que ya estuvo, pues justamente que dio positivo COVID. Entonces, de una u otra forma, eso nos provoca tristeza posiblemente, ¿no? Entonces, esa es otra emoción. La siguiente
El tercer pariente pobre es la culpa. Híjole, este sentimiento de culpa es uno de los que más pesa, porque justamente la culpa tiene una connotación justamente pesada. Es algo que no se puede muchas veces lidiar con ellos. ¿Y qué nos provoca culpa en esta pandemia? Nos puede provocar culpa el hecho de habernos enfermado, porque decimos, híjole, ¿qué hice mal? ¿En qué momento de una otra forma me descuidé y llegué a contagiarme? O puedo sentir culpa si yo, por ejemplo, soy asintomático y puede ser que mi familiar se contagió, no sé, las personas más vulnerables. Entonces, esta parte del sentimiento de la culpa es otro de los parientes pobres. Entonces, es muy importante justamente eso, identificar esta parte, identificar cuál es la emoción o el sentimiento que tú estás experimentando en este momento. Ya sea que estés en tu casa, ya sea que estés incluso desde tu trabajo o en cualquiera de tus esferas. Justamente a eso es el punto que hay que llegar. Y bueno, otro pariente pobre es el enojo. ¿Sí? El enojo. Pareciera nada, pero el enojo es un sentimiento como muy latente. Y muchas veces nos los prohíben, socialmente nos los prohíben. Pero es muy importante tener como muy en claro cuáles son las emociones y sentimientos que tú estás teniendo. El enojo es uno de los que más está relacionado en estos momentos. El enojo al estar encerrado, el enojo al no poder hacer tus actividades, el enojo al estar expuesto a un virus que posiblemente te traiga complicaciones muy serias, el enojo a perder, porque si bien es cierto que el ser humano perdemos, constantemente estamos perdiendo, podemos perder objetos, podemos perder cosas, podemos perder justamente el tiempo, pero aquí es muy importante identificar y conocer cuando hay ciertas pérdidas, cuál es la emoción, cuáles son esos procesos en los que estamos pasando justamente cuando estamos sufriendo un acontecimiento como lo es justamente pues el COVID. Y bueno, otro pariente pobre que yo así le llamo es la frustración. Este sentimiento de frustración es justamente la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Básicamente, ¿cuál es nuestro deseo ahorita? Yo creo que a nivel general, de una otra forma vamos a ejemplificar, yo creo que todo lo que queremos es regresar a nuestra normalidad o por lo menos tener esta libertad que teníamos antes. El hecho de que existan todas estas restricciones posiblemente está provocándonos esta frustración. Nos está provocando frustración también haber perdido empleos, el no poder ver a nuestros familiares, incluso el simple hecho de no poder tocar físicamente a las personas con las que vives, porque hay una limitante, hay una indicación que nos dice, ¿sabes qué? Guarda tu sana distancia. Cuando culturalmente en México justamente lo que hacemos es apapacharnos, estar cerca uno del otro. Es una forma de demostrarnos el amor y el cariño que nos tenemos como personas. Entonces, aquí es muy importante esto. Cuando hay ciertas pérdidas también nos genera obviamente esta parte de la frustración. Por eso es muy importante acercarnos a lo que son profesionales de la salud, psicólogos, terapeutas, tanatólogos, especialistas que de una forma u otra nos van a ayudar a superar y afrontar estas pérdidas justamente. Entonces, es parte de todo esto, es parte del confinamiento, es parte de la misma experiencia que estamos viviendo. Y bueno, el sexto pariente pobre del COVID es justamente esto, la pérdida. Justamente lo que estábamos hablando ahorita, estamos perdiendo, posiblemente estamos perdiendo. Y es como también entender qué es lo que estamos perdiendo, porque justamente platicaba yo con un paciente hace pocos días y me gustó mucho la parte que él está entendiendo esto, porque si por un lado estamos perdiendo muchas cosas, como esa parte de nuestra libertad que teníamos, esta libertad física, también él encuentra, ejemplificándolo, él encuentra como, ok, también las cosas positivas que tiene el COVID, ¿no?
porque pues, si bien es cierto, ha hecho estragos y sigue haciendo estragos esta pandemia. Estragos en las personas, estragos en la familia, a nivel social, a nivel mundial, económico. Pero entonces aquí lo importante es ir rescatando, ir entendiendo que estos parientes pobres del COVID ahí van a estar. Y aquí lo importante es, vamos a usar la palabra, vamos a normalizar estas emociones y sentimientos que generalmente pues la estamos sintiendo todos, de una u otra forma. Quizás dicen unos, oye, te faltó la crisis, te faltó la soledad, te faltó el agotamiento, por supuesto, porque cada persona lo maneja o lo asimila de forma distinta. Entonces, aquí es muy importante esto. Como parte de esta conferencia, de esta plática que quería yo tener con ustedes, antes de entrar y tocar las estrategias en las diferentes esferas del ser humano, que es muy importante tenerlas como muy en cuenta, porque justamente de esto se trata la conferencia. Yo me di a la tarea de invitar a algunos amigos, algunos contactos, en los que ellos pudieran compartir qué sienten del COVID, qué es lo que ellos están percibiendo, cómo lo están viviendo, qué están sintiendo. Eso es muy importante. Y algunos de ellos me enviaron alguna nota justamente, y todos me pidieron que lo manejara de forma anónima. Entonces vamos a usar unos seudónimos referente a lo que ellos externaron. Entonces les quiero compartir algunas líneas que ellos muy amablemente quisieron compartir, tanto conmigo pues con todos ustedes. Médico preocupado, así le puse. Como profesional de la salud me siento impotente, triste, molesto, deprimido, al ver cómo día tras día fallecen compañeros médicos, enfermeras, camilleros, personal de intendencia de todos los hospitales del mundo. Tengo miedo porque no logramos erradicar el virus, pero ese no es mi mayor miedo. Mi mayor miedo es erradicar algo mucho más preocupante que la misma pandemia: la ignorancia y poco respeto hacia la vida misma, hacia la vida del prójimo y sobre todo la vida de esas personas que ven por la salud de todos. Es muy cierto, médico. Aquí pasa algo. Justamente la falta de empatía, la falta de agradecimiento ha provocado que muchas personas agredan a las personas que se encargan de ayudar y que están en primera fila combatiendo justamente lo que es el COVID. Entonces, bien relata en esas líneas el médico, porque justamente es como esta parte de él como profesional de la salud está dando lo mejor que puede, y pareciera ser que muchas personas no se están permitiendo ser empáticas, agradecidas, solidarias. Entonces creo que estas tres cosas que acabo de mencionar es muy importante que la vayamos ejerciendo como seres humanos, y que su preocupación de las personas del sector salud no solo sea combatir, o bueno, más bien que sea simplemente esto, combatir lo que es la pandemia, y no preocuparse porque las personas lo vayan a agredir físicamente o verbalmente. Otra línea que me llegó, otras líneas justamente es, yo le titulé Vidal aislada. Ella nos comparte y nos dice lo siguiente: el virus, porque ni siquiera me gusta decir su nombre, cuando pienso en el tema me da miedo, me aflige, lo relaciono inmediatamente con la muerte, lo cual me lleva a un temor profundo de perder a alguien e incluso de perderme a mí mismo. Me da terror tan solo saber que alguien está enfermo. Justamente, si se pueden dar cuenta en estas líneas que me han compartido estas personas, tiene que ver mucho con estos parientes pobres del COVID, que de alguna otra forma todos estamos experimentando, estamos sintiendo. Esta línea me las comparte Alejandra, al borde del abismo. Ha traído con su presencia tristeza y llanto. He experimentado por primera vez la pérdida de seres con quienes compartí vida. Y he sido testigo del dolor, la aflicción y angustia de sus hijos, padres y hermanos.
Usted vino, se instaló y trajo compañía, la tragedia, la incertidumbre y el miedo. Así que, señor COVID, con cierto recelo, pero con honestidad debo confesar que si bien lo desprecio, una parte de mí también agradece este tiempo, esta experiencia de muerte y vida. Porque ponerme al borde del abismo y verlo cara a cara me cambió profundamente. Es muy cierto, el hecho de estar viviendo esta situación nos permite justamente como interiorizarnos, nos permite como analizar quiénes somos, qué estamos haciendo y cómo estamos respondiendo ante esta situación. Va afectando diferentes esferas, por supuesto que las va afectando, pero cada uno de ustedes tiene la posibilidad de enfrentar y afrontar esta situación. Ahorita vamos a ir viendo justamente diferentes esferas y técnicas que ustedes pueden ir empleando como persona desde su casa e incluso desde diferente rol que estén como enfermos o como cuidadores o como observadores, porque justamente se puede dar estos tres casos. Y bueno, una persona más que me compartió fue Víctor. Él dice: Víctor, giro radical. La pandemia llegó a dar un giro radical a mi vida. Al principio con una connotación negativa y poco favorecedora. Mis proyectos, finanzas, planes, vida familiar, laboral y social se vieron afectadas. Por otro lado, como toda crisis que implica un lapso de tiempo, me ha servido como oportunidad de introspección para resignificar mi vida, mi forma de pensar. Es cierto, es muy importante esto, como darnos el espacio justamente de entender esta parte, ¿sabes? De qué me está pasando y qué me está generando a mí desde mi interior. Ese es un punto muy importante. Y bueno, finalmente llegamos a la última persona que me comparte estas líneas, y lo cual yo les agradezco a cada uno de ellos. Llega Celia con esperanza. El COVID para mí ha sido de las experiencias de más miedo que he vivido. Pensé que este tipo de situación solo se vería en una película de ciencia ficción, pero oh sorpresa, es nuestra realidad. Esta pandemia me generó mucha ansiedad, desesperación y miedo. Al principio, pero poco a poco ha ido cambiando. Esto ha sido porque me he dado cuenta que los medios, redes sociales y la misma rumorología ha generado este tipo de incertidumbre. Ella al fin y al cabo lo que busca es, o tiene la fe y la esperanza de que en algún momento va a llegar la cura, justamente por lo que están trabajando pues muchas personas en diferentes partes del mundo, generando esta parte de la cura. Y bueno, justamente que ya que logramos identificar cuáles son los parientes pobres del COVID, cuáles son esas emociones y sentimientos que estamos viviendo y experimentando como persona, vamos a mencionar, o les voy a mencionar ahorita justamente 4 esferas que son muy importantes ir conociendo de cada persona, que ustedes logren identificar allí en su casa cuáles son esas esferas y cuáles son esas herramientas psicológicas o técnicas que ustedes les pueden servir para fortalecer y afrontar esta situación. La primera esfera o dimensión es la mental. Esa es la número 1. Aquí es muy importante identificar el aquí y el ahora. Yo sé que teníamos una forma de vivir los seres humanos y también entiendo de que tenemos expectativas de cómo queremos seguir viviendo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en el pasado, nos va a generar simplemente una tristeza, una melancolía por el hecho de que hacíamos cosas que sí se nos permitían hacer y que ahora no. Y si nos ponemos a pensar mucho futuro y decir, híjole, pero ¿y si no compran y si no consiguen la cura? ¿Y si se muere mi familiar? ¿Y si me enfermo yo? ¿Y si quedo? ¿Sabes? Nos empezamos a bombardear de tantas ideas que en lugar de favorecer, justamente esto lo que nos provoca es incertidumbre. Entonces, lo primero es centrarnos aquí ahora. Sí tuvimos un pasado, éramos libres y teníamos muchas posibilidades. Sí tenemos un futuro, por supuesto que lo tenemos. Pero aquí lo importante es centrarnos en el aquí y el ahora.
El siguiente punto de esta esfera es, hay dos tipos de mentalidades y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir qué tipo de mentalidad quieres. Está la mentalidad de abundancia y está la de escasez, lo positivo, lo negativo. Cuando una persona está enferma justamente de diferentes enfermedades, el ser positivo ayuda mucho. Y muchos dicen, ay, sí, yo soy positivo, ajá, ¿cómo se logra eso? Recuerden, todo está aquí. Lo que genera nuestra mente, los pensamientos, de una u otra forma se van a ir desarrollando y se van a manifestar en conductas. Entonces, por eso es muy importante justamente el de una u otra forma elegir qué tipo de pensamiento quieres. Si quieres un pensamiento de abundancia, de positivismo, está en ti elegirlo. Ciertamente. Y yo para ello te invito a algo. Recuerda, nada más, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Recuerda ese momento en el que sufriste, en el que estabas al borde del precipicio y que pensabas que no había salida de allí. ¿Ya lo tienes? Tenlo en mente. Recuerda ese momento que fue como de mucho sufrimiento, justamente, de esta tristeza o enojo, depende de lo que te haya generado a ti. ¿Ya lo tienes? Ok. Ahora, date cuenta que de una u otra forma hubo una solución a ese problema. Y hoy estás aquí. Ese problema ha pasado. Entonces, el hecho de que tú elijas y relaciones este suceso que te pasó con esto que nos está pasando ahorita, te puedes dar cuenta justamente de que hay solución. Para todo tenemos solución, pero aquí es muy importante entender justamente esta parte, que nosotros como personas tenemos que elegir qué tipo de mentalidad queremos. Si queremos una mentalidad de abundancia o queremos una mentalidad austera. Entonces aquí uno elige. Justamente en esta esfera mental, automotívate. Eso es algo muy importante. Y muchos dicen, híjole, ¿cómo me automotivo? ¿Cómo le hago? ¿Me aplaudo? ¿Qué onda? Desde el simple hecho de levantarte y darte los buenos días, desde el simple hecho de abrazarte, porque si bien es cierto que es importante que nos rodeamos de personas que queremos y que nos quieren, es muy importante entender algo, que la persona que va a estar contigo hasta el fin de tus días eres tú mismo. Entonces, la persona que más se puede apapachar, la persona que más se puede querer, la persona que de una u otra forma va a lograr cambiar estos pensamientos mentales, eres tú mismo. Entonces, la parte de la automotivación es como entender cuáles son tus fortalezas, identificar cuáles han sido estas partes que has logrado vencer, estas situaciones a las cuales has salido victorioso. Eso es muy importante. Y simplemente aquí es la parte de identificar cómo has logrado salir de ello. Cuáles son tus herramientas, cuáles son tus capacidades y cuáles son tus competencias que te han permitido salir adelante. Entonces, eso es muy importante. Y el otro es el control de información. Recuerden que todo lo que entra a nuestra mente de una u otra forma se procesa y va a obtener un resultado. Entonces, por eso aquí es muy importante que tú seas como muy consciente. Yo a mis alumnos les digo, cuando van a investigar alguna actividad y se meten a internet a investigar, yo les digo, ok, tienes que ser muy analítico e identificar cuáles son esas informaciones confiables que tú vas a tomar. Ahorita en redes sociales, justamente como estamos acá, cualquier persona puede subir y presentar una información. Posiblemente en lugar de que te haga un bien, te genera, pues, no sé, todo lo contrario. Entonces, aquí es muy importante el decidir qué tipo de información vas a consumir. Eso es muy importante. Tampoco te estoy diciendo, ¿sabes qué? Cierra tus redes sociales, no veas noticia, porque la información también nos genera poder y saber y conocer las estrategias. Entonces, aquí es muy importante. Cómo de una u otra forma todas estas técnicas o estrategias que les acabo de mencionar son muy importantes que las identifiquen, porque de esta forma esta esfera mental se puede ir de una u otra forma estabilizando, logrando como pulirla, logrando como justamente tenerla en esta estabilidad que deseamos y bueno, que es lo más óptimo para poder desarrollarnos como persona. La segunda esfera o la segunda dimensión es la parte emocional. Aquí tienen que tener ustedes algo muy importante. Cuida tu lenguaje. Lo que tú digas de una u otra forma tiene mucho poder, una carga muy importante.
¿Cómo es esto? Dice uno, ay, a ver, esto me suena como más esotérico. No tiene nada que ver con esoterismo. Más bien tiene que ver con programación neurolingüística. De una forma, lo que tú generas aquí en tu pensamiento, lo vas a llevar a cabo. Es como esta parte de toda acción tiene una reacción, justamente. Entonces, tú decides, como lo hiciste en la parte mental, qué tipo de pensamiento vas a tener. Aquí también es muy importante cuidar lo que dices. Cuidar lo que dices y cuidar lo que escuchas de las otras personas. He escuchado, por ejemplo, ahorita en redes sociales que muchos, incluso artistas, personas de la farándula, han compartido como recetas, ¿sabes? De té o cosas así que te pueden solucionar la enfermedad. Entonces hay que ser muy consciente y cuidar lo que escuchas, pero también lo que dices. Aquí hay algo muy importante. A nivel emocional es importante hacer una alianza contigo mismo. Recuerda que la persona más importante en tu vida debe ser tú. Entonces, esta alianza te va a permitir de una otra forma hablar contigo. El soliloquio, que generalmente llevamos en psicología, es como esta parte de hablarte en voz alta. Ah, mira qué bonito es eso. Porque resulta que el lograr de una u otra forma, el escucharte lo que estás diciendo, eso te va a permitir como ser más consciente de lo que estás haciendo. Entonces, aquí es muy importante justamente esto. Hacer una alianza contigo, el hablar contigo, el prometerte que vas a estar bien, pero obviamente vas a emplear estas técnicas y todas las técnicas que te vayan diciendo las fuentes confiables, como el cuidado físico, como el hacer ejercicio, como el alimentarte bien, como el guardar tu sana distancia, como el usar el gel antibacterial, como el ponerte tu cubreboca y tu careta, etc. Todo eso de una otra forma te va a generar esto. Es simplemente lo que es una alianza y el cuidado, tu autocuidado. Acepta que estás siendo afectado. Como decía hace un momento, lo que leía yo, Víctor Giro Radical, él decía, es que esta pandemia, esta enfermedad vino a afectar todas mis esferas o todas mi área, el área laboral, familiar, personal, social. Sí, estamos siendo afectados, por supuesto, porque no hay un precedente. Esto simplemente es nuevo, simplemente no hay otra. Es algo nuevo para todos y sí nos está afectando de una u otra forma. Entonces tenemos que emocionalmente aceptar, sí, somos personas que posiblemente no somos frágiles, pero somos vulnerables. Y obviamente nos está afectando físicamente, emocionalmente, económicamente, sí nos está afectando. Entonces tenemos que entender esa parte. Ser asertivos, híjole, aquí es muy importante. A mí me gusta mucho emplear la asertividad y siempre solicitar la asertividad, porque pasa que ahorita, como vimos, los parientes pobres del COVID, todas estas emociones y sentimientos que no son tan agradables, de una u otra forma lo que te provoca es externarlas, porque las tienes que externar en algún momento. Entonces, aquí hay algo muy importante, ser asertivos. A ver, un ejemplo. Imagínense que están ustedes enojados y viene su pareja o viene su mamá o viene su amigo con quien vivan, no sé, y quiere interactuar contigo, pero tú estás enojado. La forma más correcta de decirle a la persona es siendo asertivo, decir, regálame unos minutos, estoy enojado, estoy triste, estoy melancólico. Externar lo que tú estás sintiendo y pedir que te den chance, que te den tu espacio. ¿Qué pasa? Muchas veces somos como muy pasivos y resulta que me reprimo mi emoción y permito que las personas vengan y hablen y todo, y yo aquí la emoción del enojo, de la tristeza, lo que yo esté sintiendo, lo estoy reprimiendo. Esta emoción, tarde o temprano, señores, va a salir, se va a manifestar. Y ojo, si uno no permite expresar estas emociones, se va a manifestar en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Qué creen? Trayendo más enfermedad. Y si eres una persona agresiva, es decir, que comunicas esta emoción de una forma agresiva, posiblemente la persona venga así como muy en buena onda, incluirte quizás, querer conversar contigo. La persona simplemente va a decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás agrediendo? ¿No? Entonces, ni ser pasivo, ni ser agresivo. Seamos asertivos. No es difícil, no es imposible, tampoco es fácil,
porque aquí lo importante es justamente como ir practicando la asertividad. Está en nosotros, podemos leer, podemos investigar justamente de cómo lograr ser asertivo, pero sobre todo aquí lo más importante es externar nuestras emociones y sentimientos. Eso es importante para todo ser humano, porque lamentablemente culturalmente no nos han enseñado que las emociones son amorales, ni son buenas ni son malas. Algunas son agradables, algunas son desagradables, pero todas tienen un objetivo importante y todas las tenemos que de una u otra forma permitir salir, manifestarse, pero de forma asertiva. Y bueno, el gestionar justamente estas emociones es como dirigirlas o administrarlas de una forma adecuada y correcta. Es justamente esto que le llamo inteligencia emocional, Daniel Goleman. Él nos explica perfectamente cómo conocer nuestras emociones, cómo manifestar estas emociones, pero además de ello, cómo conocer las emociones tanto propias como la del otro. Y entender, porque también pasa que la otra persona está enojada y nosotros pareciera que quisiéramos que todo el tiempo la persona fuera feliz. A ver, no. En todo el momento estamos viviendo y expresando y sintiendo emociones y sentimientos, y es válido. Les repito, las emociones son amorales, ni son buenas ni son malas, son simplemente emociones. Y bueno, es así justamente que la segunda esfera emocional cobra esta importancia y todas estas técnicas que les acabo de comentar van a permitir ir fortaleciendo. Entonces, dimensión o esfera mental. La esfera número 1 es la mental y la número 2 es la emocional. Y bueno, vámonos por la tercera esfera. Esta tercera esfera es muy importante. Ojo, se llama espiritual, pero no tiene nada que ver con religión. No, aquí tiene que ver más con esta parte espiritual, esta parte del ser humano que de una u otra forma está allí presente, porque de una u otra forma todos sentimos o creemos en algo o en alguien. Esta parte espiritual es muy importante que la trabajemos mucho más en esta situación. Tenemos que agradecer, señores. Agradecer desde el hecho de estar vivo, desde el hecho de quizá enfrentarnos con esta pandemia, porque de una u otra forma también como que nos hace crecer como personas, nos hace valorar a las personas que están con nosotros. Vivíamos, y digo vivíamos porque a partir de marzo que se indicó el confinamiento, vivíamos en un mundo tan rápido, un mundo en el cual somos hijos, somos esposos, somos hermanos, somos trabajadores, tenemos diferentes roles y diferentes esferas en las cuales nos vamos moviendo. Y vivimos tan rápido que lamentablemente no logramos pues disfrutar del aquí y el ahora, que es tan importante. Entonces, tenemos que agradecer también a nuestro entorno todo lo que se está generando, pero agradecernos a nosotros mismos. Eso es muy importante, agradecernos que posiblemente hayas o tengas la capacidad, las competencias para no volverte loco ante esta situación, para no caer en una depresión, porque incluso puede lograrse. Pero entonces aquí es muy importante, tenemos que agradecer lo que somos y lo que estamos viviendo en este momento, aunque suene como un poco disparatado, pero es muy importante. Y bueno, otra parte de esta esfera, de la esfera espiritual, es justamente los valores. Creo que tenemos ahorita el tiempo como personas de identificar qué tipo de valores tenemos. ¿Sabes qué se me ocurre? Como hacer una lista de todos los valores, y te apuesto que hay valores que tú dices, ay, yo no sabía que lo tenía, ¿no? Entonces aquí es muy importante, te permites descubrirte tú mismo, ir identificando esta parte espiritual que tienes como persona. Y te apuesto que si tú vas haciendo un inventario de todas estas emociones, de todos estos sentimientos y de estos valores que tú tienes, vas a identificar muchas cosas a nivel positivo, que va a generar de una u otra forma que tú tengas un desarrollo más óptimo. Ahorita, ante esta situación, ¿y qué crees? Te va a generar mucha autoestima y mucha confianza para que sigas avanzando como ser humano. Porque ciertamente esto nos ha traído como ciertas dolencias, tanto físicas como emocionales. Pero aquí lo importante es aprender de lo que estamos viviendo. Y bueno,
una parte importante aquí es un proyecto, replantearnos proyectos a futuro. Esto también nos va a traer como consuelo a la parte espiritual que tenemos como seres humanos. Replantearnos. Es importante tener este plan de vida, decir, ok, a ver, cuando este confinamiento termine, cuando yo haya logrado identificar mis valores, cuando yo haya ya logrado gestionar mis emociones y sentimientos, ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el siguiente paso al que yo quiero ir? Eso es muy importante. La autorrealización, como decía Abraham Maslow, es muy importante. Vamos escalando y vamos cubriendo diferentes necesidades que tenemos como seres humanos, pero tenemos que ir escalando poco a poco hasta llegar a una cima. Y de ahí, ¿qué creen? Reinventarnos y seguir avanzando, porque de eso se trata. La vida solo es una, solamente venimos aquí un momento, entonces hay que disfrutarlo, a pesar de estas situaciones que yo entiendo que es muy doloroso. Y bueno, la última esfera, esa es la esfera social. En esta esfera es muy importante porque creo que es la que de una u otra forma también se ha tocado y se ha generado como esta cierta inestabilidad. Porque estábamos acostumbrados mucho a nivel social al tocarnos, al abrazarnos, al sentirnos. Aquí en México somos muy cálidos, somos muy tocones, muy de tocarnos, muy de disfrutarnos, somos muy kinestésicos. Se nos da esa parte como mexicanos. Entonces creo que es algo que de las primeras prohibiciones que nos hicieron y dice, híjole, pero ¿qué creen? En esta esfera social hay otras herramientas que podemos ir trabajando. ¿Cuál es una de ellas? La empatía, señores. ¿Se acuerdan que les leí hace un momento lo que nos decía el médico? Y decía, híjole, mi mayor preocupación no es que no encuentren la cura, mi mayor preocupación es la ignorancia y la poca empatía de las personas hacia el sector salud. Incluso la poca empatía hacia las personas que están siendo positivas COVID. Entonces, aquí la invitación es, si tú consideras que no eres una persona empática, que no eres una persona que se pone en el lugar del otro, creo que es un momento para trabajar esto. Es momento para decidir ser empático y ponerlo en práctica. Van a darse cuenta ustedes que al momento de ser empáticos les va a generar a nivel emocional otros sentimientos, otras cosas que les va a dar placer posiblemente y se van a sentir mejor persona. Eso es muy importante. La actitud de cooperación y colaboración. Hombre, aquí es momento de emplear ser colaborativos y cooperativos. No posiblemente tengas que ir a visitar a las personas porque no está permitido ahorita, está prohibido. Pero sí, el hacerle una llamada, el saber cómo se encuentra. Créeme que el identificar que hay personas que están a tu alrededor y que de una u otra forma te van permitiendo reconfortarte a nivel moral, pues eso te hace sentir súper bien, el hecho de sentirte como persona querido y protegido. Entonces, la actitud de cooperar, no sé, desde una llamada, desde un mensaje de aliento. Si tú, por ejemplo, sabes que una persona está enferma como positivo COVID, o cualquier tipo de discapacidad que no te permita salir de casa, hombre, y tú vas a comprar tus cosas, pasa y avisa, oye, ¿no necesitas algo en lo que yo te pueda ayudar, no poniéndome en riesgo? Entonces, aquí es muy importante esta parte de ser cooperativos y colaborativos. El uso de la palabra. Yo creo que aquí el uso de la palabra es tan importante. Muchas veces, justamente retomando el punto que usé en la esfera emocional, que era la represión, muchas veces no nos permitimos externar la palabra te quiero, te amo, gracias y por favor. Es muy lamentable. Creo que tiene que ver mucho con la parte de la educación, si es cierto, pero también tiene que ver mucho con la parte de la forma en la que vivimos o en la que estábamos viviendo de forma tan acelerada. Entonces, también detenernos ahorita y decir te quiero, te amo, gracias, por favor. Creo que estas 4 palabras de una u otra forma te permiten a ti trascender como ser humano y te permiten también crecer en esta parte social, interactuar. Y bueno, identificar tu persona que me estás viendo, cuál es tu red de apoyo. Eso es importante. Tenemos que tener muy en claro ahorita cuál es nuestra red de apoyo, que pueden ser familiares, amigos, que el novio, la novia, las personas próximas a ustedes que de una u otra forma les permita identificar
como un apoyo claro, como si de alguna otra forma dices, híjole, estoy viviendo esto, es momento de que yo necesito a alguien que me auxilie y que me ayude. Ok, ahí está esa red de apoyo que nos puede apoyar de diferentes formas, dependiendo la capacidad de cada persona o cada miembro de esta red de apoyo. Y bueno, sobre todo, hay algo muy importante de esta parte de déjate cuidar. Pareciera que muchas veces también nos cuesta trabajo como recibir, ¿sabes? Como recibir esta parte de gratitud, de amor, de cariño, de palabras bonitas. Entonces también creo que aquí el dejarte consentir un poco también implica la reciprocidad. Yo digo que en todas relaciones de seres humanos, llámese familia, llámese pareja, llámese amigos, compañeros de trabajo, la reciprocidad es muy importante. Es decir, es como ser agradecido, que si una persona te está dando una muestra de cariño, agradecerla. Eso es muy importante. Entonces, la reciprocidad es muy importante y creo que es parte de la parte social de esta esfera. Entonces, ya saben, son 4 esferas. La esfera mental, la esfera psicológica, la esfera espiritual y la social. Con esas técnicas que yo les acabo de mencionar y que les hago la invitación a ir puliendo estas esferas, ir cuidándolas, ir logrando una estabilidad, ustedes como seres humanos, ante esta situación de pandemia o cualquier otra situación que nos apremie a un futuro, pues bueno, vamos a tener como esta estabilidad de una otra forma o vamos a estar preparados. Creo que eso es lo más importante, irnos conociendo como seres humanos, entender que tenemos emociones y sentimientos, y también cómo canalizar, cómo comunicar justamente lo que decía yo hace un momento, lo que es la asertividad. Entonces, básicamente es cuidar esta parte, es la invitación a trabajar a nivel emocional lo que nos toca trabajar. Tenemos ahorita tiempo de hacerlo, tenemos tiempo de darnos una zambullida, como decimos acá, dentro de nosotros mismos. Y eso nos va a permitir conocernos mejor. Y si tú te conoces mejor, créeme que vas a crecer mucho más como persona. Hay o existen sucesos en los cuales quizás se nos salen de nuestros alcances o de esta red de apoyo que yo les mencionaba. Entonces también para eso está el profesional de salud que te va a permitir o te va a ayudar a trascender y te va a ayudar a generar pues confianza y muchas cosas positivas en tu vida. Bueno, pues para ir cerrando, yo quiero invitarlos justamente a ir, que cada uno de ustedes vaya puliendo estas 4 esferas que les va a permitir como seres humanos generar cambios. Definitivamente estamos en un proceso muy, muy complejo. Sin embargo, tengan presente algo, que todo en la vida tiene un principio y un fin, algo positivo y algo negativo, todo señores, todo tiene algo. Entonces, de una otra forma, vayamos identificando cuáles son esas cosas positivas que se nos están generando como seres humanos hoy, aquí, en el aquí y el ahora. Céntrate a trabajar en el aquí y el ahora y vas a crecer mucho como ser humano, como persona, y vas a obtener un aprendizaje mayor, un aprendizaje que te va a ayudar a trascender y te va a ayudar a madurar como ser humano. Esa es la invitación básicamente, y como resumen de esta conferencia, justamente permitirte crecer como persona, arroparnos, cuidarnos unos a otros y seguir las indicaciones que nos están dando para cuidarnos. Recuerden que cuidándonos todos vamos a lograr, y no solo cuidándonos físicamente, sino también cuidándonos emocionalmente. Apapachémonos ahorita a distancia, pero con una llamada, con un mensaje, con una muestra de cariño, eso nos hace crecer como personas. Y como yo siempre digo, recuerden vivir y ser felices. La vida es una nada más, así que venimos aquí a esta vida para disfrutar, a pesar de que nos surjan diferentes eventualidades como esta. Yo les agradezco mucho su presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias por permitirme compartirles lo que yo pienso en base a mi experiencia personal, a mi experiencia profesional, en la parte clínica, en la parte laboral y en la parte educativa. Muchas gracias por permitirme llegar hasta donde están ustedes.
Y bueno, pues pedirles que sigan compartiendo justamente esto, seguir creciendo como personas, no bajemos el ánimo. Es muy importante identificar cuáles son estas cosas importantes que estamos creciendo, que nos está generando crecimiento como persona. Va a pasar en algún momento y vamos a ser unas mejores personas si desde ahorita empezamos a trabajar, ¿sale? Bueno, yo les recuerdo, mi nombre es Samuel Zamudio. Les invito a seguirme en redes sociales, mi página, justamente aquí donde estamos transmitiendo, psicólogo Samuel Zamudio, y en mis redes sociales, Samuel Zamudio MX, en Facebook e Instagram. Aquí estamos a la orden, les agradezco mucho, les deseo mucha salud, mucho éxito, síganse cuidando física y emocionalmente. Cuídense mucho, les deseo una excelente tarde a todos, saludos, gracias.